Bienvenidos a la clase práctica sobre el tema de la inspección visual con ácido acético, IVA, y como un proceso siguiente va a ser el examen colposcópico. Sabemos que el cáncer de cuello uterino sigue siendo el primer tumor maligno en incidencia en nuestras mujeres y al mismo tiempo es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de Bolivia. En otros países está en el cuarto, quinto, sexto lugar, pero nosotros tenemos una incidencia demasiado alta. La manera de prevenir la aparición del cáncer invasor y la mortalidad que causa este cáncer en nuestro país en este momento son los métodos de detección precoz, a pesar de que se vaya a implementar la vacunación. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que existe vacunación, ninguna mujer debe dejar de rastrearse en búsqueda del cáncer porque la vacuna no es eficaz en el 100%. Entonces, esta vacuna está dentro de lo que se llama la prevención primaria y la que utilizamos en nuestro país es el Gardasil, que es la vacuna tetravalente que incorpora 4 serotipos del virus del papiloma humano, el 6 y el 11 que son para las lesiones de bajo grado, la condilomatosis, y el 16 y 18 los más importantes en cuanto a la producción de cáncer. Estos están aproximadamente en un 75% de los cánceres de cuello uterino. En Bolivia, la programación de la vacuna se hace en 2 dosis separadas con 6 meses de una a otra y de niñas la primera vez de 10 a 12 años de edad. En la actualidad ya se está haciendo solamente a las de 10 años con 6 meses de intervalo en los meses de abril y de octubre. Este año lamentablemente no ha podido cumplirse con esa meta. En muchos otros países están aumentando las cepas de alto riesgo dentro de la vacuna y el Gardasil 9 incrementa entonces los tipos 31, 33, 45, 52 y 58 que son de alto riesgo y que lógicamente con esta cobertura de vacunas se está llegando aproximadamente al 90% de los cánceres de cuello uterino. Entonces aún así no se están previniendo absolutamente todos. Es por ello que debe seguir haciéndose la prevención secundaria, que es el rastrillaje, la detección, la búsqueda del cáncer de cuello uterino, de preferencia si lo encontramos en las etapas preinvasoras. El método clásico, y aquí ya conocen ustedes que el informe de la citología cervical, antes llamado de Papa Nicolau, en la actualidad se realiza mediante el sistema de Bethesda, que es totalmente descriptivo y tiene un buen rendimiento. Sin embargo, a pesar de que es un método que es económico, que tiene una buena efectividad en la reducción del cáncer invasor cuando se logra una buena cobertura, en nuestro medio lamentablemente no lo es, por dos motivos. Primero, la sensibilidad de la citología en la detección de cáncer de cuello uterino es muy baja, alrededor del 50% en los últimos estudios, ha bajado del 75 al 54%. ¿Qué significa esto? Que casi la mitad de las mujeres que tienen una enfermedad preinvasora o hasta cáncer pueden estarse yendo a la casa con un Papa Nicolau negativo. Y eso es lo peligroso. Y es por ello que nosotros hemos implementado en la prevención secundaria, en el rastrillaje, el uso de la inspección visual con ácido acético. Que en nuestros ojos, cuando tenemos la buena preparación de nuestros alumnos y de los que van a ser los médicos o los internos en su rotación de área rural, tienen una sensibilidad de cerca del 90% y en Latinoamérica, en los estudios de metaanálisis, han logrado un acercamiento cercano al 87%, lo cual es buena sensibilidad, muchísimo mejor que el Papa Nicolau, desde luego. Su especificidad también es bastante buena, con el 84%, y lógicamente esto también nos da la certeza de que podemos aplicarlo con la casi seguridad de que no nos vamos a equivocar mucho en el diagnóstico una vez que detectemos una IVA positiva. Es fácil de aplicar, fácil de enseñar, fácil de que los alumnos lo aprendan y más fácil todavía de reportar, porque se aplica como positiva cuando tenemos el aspecto aceto blanco en la zona de transformación que rápidamente se puede ver cuando se aplica el ácido acético. Otros métodos de rastreo que están utilizando son las pruebas moleculares en la detección del ADN y del ARN del virus del papiloma humano, y tenemos en este momento dos técnicas globales
que son la captura híbrida 2 y la reacción en proteínas en cadena de la polimerasa para el HPV, que tienen muy alta sensibilidad en la detección del ADN de los tipos de alto riesgo del virus del papiloma humano. La PCR tiene una ventaja sobre la captación híbrida, que es que identifica el o los tipos virales de alto riesgo que está encontrando, mientras que la captura híbrida solamente reporta la presencia de virus de alto riesgo, punto, sin saber cuál es el que está causando la enfermedad o cuántos están causando la enfermedad, porque no puede decir si es uno o varios virus, varios tipos del virus que están causando esta lesión de alto riesgo hasta cáncer, ¿no es verdad? Entonces es por ello que la PCR tiene más ventajas. Además que por el mismo proceso de la captura híbrida, que es un método directo de detección del ADN del papilomavirus humano, y por tener la detección de grupo completo, tiene el inconveniente de que puede tener la captación cuando los virus de bajo riesgo son muy abundantes, como en el caso de los condilomas. Entonces estos pueden ser detectados por la captura híbrida como si fueran de alto riesgo. Entonces es también un poquitito menos sensible que la reacción en cadena de la polimerasa. Cuando se usan las pruebas moleculares con el Papa Nicolau en forma conjunta, se llama el co-test, mejora mucho la detección de estos tumores. En nuestro país todavía no está incluido el proceso de las pruebas moleculares para el rastrillaje de la enfermedad, pero estaba hasta hace poco tiempo en proceso y lógicamente ha quedado detenido por este problema viral que estamos atravesando en este momento, pero si es que llega a incorporarse un poco más adelante, su utilidad será muy buena cuando ingrese como un programa gratuito nacional. En algunos otros países inclusive están utilizando la autotoma de la prueba de la captación híbrida o de la PCR con muy buenos resultados, porque no es necesario tomar siempre, como si fuera un Papa Nicolau, del cuello uterino. Es suficiente cuando se puede lograr la toma del fondo de la vagina con el hisopo con el cual se va a tomar la pequeña muestra. Si pasamos más adelante, una vez que detectamos las enfermedades, entonces vamos a lo que se llama la prevención terciaria y entonces las pacientes son remitidas, y eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes hagan, remitirse a colposcopía para que ellos en los estudios colposcópicos manejen a las pacientes que han sido referidas, y el propósito de la colposcopia es localizar estas lesiones cervicales y biopsiarlas en forma dirigida bajo visión colposcópica para que el estudio histopatológico nos confirme el diagnóstico tanto citológico como colposcópico, o finalmente descarte el diagnóstico por el cual han sido remitidas las pacientes. Y también en las unidades de colposcopía se puede hacer un tratamiento de estas lesiones preinvasoras, las cuales incluyen la cauterización, que puede ser por crioterapia, la más recomendada, las conizaciones, que pueden ser el LIP, el LEDS o el cono quirúrgico, y en algunos casos muy seleccionados que no se van a hacer en la misma unidad, desde luego, se puede proceder hasta la histerectomía. Entonces todo eso está limitado al uso de los médicos especialistas en ginecología y colposcopía. Entonces, para entrar en materia, para ver rápidamente de qué se trata la inspección visual con ácido acético, recordemos de que el cuello uterino tiene una zona que se llama el hocico de Tenca o el exocervix, en el cual nosotros vamos a ver acá este es un esquema que encontramos aquí, la unión escamocolumnar primitiva. Entonces este es el borde externo, digamos, de la zona de transformación. Toda esta zona es la que, siendo antes tejido glandular, por estar expuesto a la acidez de la vagina, se ha transformado y se ha convertido en epitelio escamoso también. Entonces el epitelio original, la unión escamocolumnar original, está delimitada por la última de las glándulas cervicales. Y tenemos que la nueva unión escamocolumnar es la que está haciendo como de límite interno de esta zona de transformación. Y esta zona de transformación es la que nos interesa, porque acá es donde se van a producir los cambios que finalmente
pueden terminar causando una lesión intraepitelial o hasta el cáncer, ¿no es cierto? Si lo vemos en este dibujo, vamos a encontrar prácticamente la misma significación. Tenemos la unión escamocolumnar nueva, vean ustedes acá, aquí el epitelio glandular hacia adentro, y aquí el epitelio escamoso nuevo. Esta es la zona de transformación. Si afinamos un poco la vista, vean ustedes como aquí se nota este bordecito que es la anterior unión escamocolumnar, ¿no es cierto? Y que lógicamente nos va a medir en forma evidente el tamaño de toda esta zona de transformación, que es la que nos interesa examinar. Entonces, ¿qué es lo que hace la técnica de la inspección visual con ácido acético? El ácido acético deshidrata las células y produce una precipitación de las proteínas nucleares, que son las que están alteradas en mayor cantidad, hace crecer el tamaño del núcleo y aumenta la cantidad de las proteínas en el núcleo, ¿no? Y esta coagulación reversible de las proteínas nucleares hace de que exista un cambio de coloración más notable. A mayor actividad nuclear, mayor contenido de ADN de las células patológicas, entonces vamos a encontrar que la coloración blanca que se ve se hace más notable. Esto en realidad no es un cambio químico, sino que se debe a que la luz que normalmente atraviesa el epitelio pluristratificado, como este epitelio no está precipitando proteínas, entonces lo atraviesa y nos permite ver el estroma de color rosado en forma transparente prácticamente. Cuando las proteínas se precipitan por efecto del ácido acético, entonces esta densidad de la actividad nuclear hace de que la luz rebote y regrese y vemos nosotros en aspecto blanco. Mientras más marcada sea la tonalidad del blanco, más probabilidad de que hayan lesiones de alto grado. Mientras más mate sean estas lesiones, más probabilidad de alto grado. Mientras más bien definida la superficie y el borde del aceto blanco, más probabilidad de que sea una lesión de alto grado. Y algunas otras zonas menos diferenciadas que tienen un aspecto blanco mate intensamente opaco en las zonas de transformación se llaman entonces las zonas que pueden darnos un problema mucho más severo que puede estar asociado inclusive a cáncer invasor. ¿A qué mujeres no les vamos a aplicar la inspección visual con ácido acético? A la mujer embarazada y a las puérperas. ¿Por qué? Porque en la mujer embarazada tenemos nosotros una desidualización del ectropion del cuello del útero y nos va a dar un falso positivo que aumenta el temor y la aprehensión de la mujer embarazada y lógicamente no justifica hacérselo. La citología sí debe tomarse, por el contrario, a la mujer embarazada, pero sin tomarse muestras endocervicales con el cepillo. Las puérperas están en una etapa de una especie de atrofia genital y lógicamente la inspección visual con ácido acético tiene la misma contraindicación que en las postmenopáusicas, en las cuales esta atrofia hace de que el rendimiento de la inspección visual con ácido acético sea diferente, ¿no? Que no sea lo suficientemente bueno. Las pacientes a las cuales les hemos hecho crioterapia o conización no deberían aplicarse una inspección de ácido acético por lo menos hasta los 6 meses después del procedimiento para ver cómo ha ido con el resultado. Entonces, estas pacientes no debe hacerse la inspección visual. Y desde luego, obviamente, mujeres que no tienen vida sexual, las adolescentes, mejor si son vírgenes, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que las postmenopáusicas tampoco necesitan hacerse una inspección visual con ácido acético porque nos va a dar la atrofia del epitelio, nos va a dar un aspecto falsamente positivo en el ácido acético. Y si la mujer está con hemorragia en el momento del examen, no es conveniente aplicar la inspección visual con ácido acético porque la sangre alcalina nos va a lavar la acidez del ácido acético y lógicamente no va a servir de nada. Entonces, para la técnica necesitamos la iluminación con una buena lámpara que tenga un foco de 100 vatios, ese es el estándar. Mejor si es un foco de iluminación transparente, pero puede ser también un foco esmerilado o un foco ahorrador de una equivalencia 90 watts. Aplicamos el ácido acético al 3 a 5% de acidez y el vinagre blanco comercial que encuentran ustedes en cualquier supermercado precisamente viene a una acidez del 4 al 5%, entonces sirve perfectamente y lo que nosotros queremos es que cuando los alumnos se vayan en el proceso de internado a área rural o suburbana,
se compren un frasquito de ácido acético y a tiempo de hacer su campaña de citología de Papa Nicolau, entonces apliquen este ácido acético que por 6 bolivianos van a tener para hacer 500 muestras por lo menos. Entonces para ello colocamos el espéculo, localizamos bien el cuello uterino, tiene que verse completamente, y con una torunda de algodón empapada con el ácido acético se lo coloca contra el cuello del útero, y la técnica debe ser mantenerlo en contacto durante 30 a 60 segundos y después miramos para ver qué es lo que pasó. Y como les recordaba antes, la zona de transformación es la que debe interpretarse, no la zona del epitelio glandular, que el epitelio glandular tiene una gran cantidad de proteínas citoplasmáticas, las cuales se hacen acetoblancas cuando se aplica el ácido acético, pero eso no es patológico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el propósito de esta práctica, y queremos nosotros que los alumnos tengan la suficiente preparación, y lamentablemente solamente puede ser visual, directa, para poder identificar lo que es el cambio a aceto blanco. Entonces, antes de apreciar lo que sucede con el ácido acético, hay que ver bien el cuello antes de aplicarlo para poder notar el cambio que se va a producir, porque si no, no sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, porque hay que ver la transformación aceto blanca y calificar la densidad que tiene esta. Para un modelo pueden ustedes copiar esta dirección de YouTube, ¿no? Y con esto entonces ustedes pueden ingresar a este canal y pueden ver una pequeña demostración sobre cómo hacer la inspección visual de ácido acético para aplicarlo, que es la cosa más sencilla del mundo. Y veremos algunas imágenes, ¿no? Entonces, estas son imágenes de IVA positiva. Ven ustedes acá, en esta imagen, tenemos un aceto blanco bastante intenso, podríamos decir, ¿no? De borde bastante neto, pero no es una lesión de alto grado porque no tiene otras imágenes adicionales, ¿no? No se ven ningún otro tipo de imágenes adicionales. Fíjense ustedes que el pólipo que está acá, que tiene epitelio glandular, también se ha hecho aceto blanco, ¿no? Entonces, esto podría ser una lesión de bajo grado, pero si ustedes notan esta intensidad de ácido acético, aunque sea brillante como es este caso, deriven a la paciente, no tengan miedo de mandarla a un centro de colposcopía. Lo mismo vamos a ver en este otro caso. Vean ustedes que la lesión es más extensa, el aceto blanco es más denso, ¿ya? Los bordes están bastante netos, bien delimitados, y nos está hablando de la probabilidad de una lesión de alto grado. Nosotros solamente vamos a calificar IVA positiva o negativa. Estos dos casos no nos interesa como médicos generales que esto sea bajo grado o que sea de alto grado, o a la inversa. Solamente si es IVA positiva, se deriva la paciente de inmediato al centro de colposcopía. Esa es la ventaja de la inspección visual con ácido acético, que es inmediata. Entonces tiene la ventaja de que cuando ustedes hacen un Papa Nicolau y le piden al paciente que vuelva a los 15 días a comunicar su resultado, la señora regresa y todavía no está su resultado. Se le pide que vuelva unos 15 días después, a los otros 15 días todavía no han vuelto a salir ustedes para recoger el resultado, y la señora regresa y se le dice: señora, no ha llegado su resultado, vuelva a venir. Ella no regresa la tercera vez. En cambio, con la inspección visual con ácido acético, inmediatamente se le dice: señora, usted tiene esta lesión y tiene que ir a colposcopía. Punto. Con eso ya han salvado ustedes su responsabilidad. Si la mujer va, ya es su decisión. Si no va, también será su problema, ¿no es cierto? Aquí tenemos otras imágenes de IVA positiva. Este es un cáncer de cuello uterino, posiblemente microinvasor, no está muy avanzado. Ven ustedes que las lesiones, si bien son notorias, pero también manifiestan la inspección visual con ácido acético positiva. Y vean ustedes cómo en algunos casos de metaplasia inmadura el aspecto de ácido acético nos muestra un IVA positiva, pero ustedes, si encuentran esta imagen, califíquenla como IVA positiva y no les importe que sea una metaplasia y que no sea cáncer. Es mejor remitir a la paciente de regreso a su centro diciéndole: señora, usted no tiene nada, váyase tranquila, está sanita, a que se nos escape la mujer y que de repente esto sí era una lesión de alto grado o inclusive un cáncer invasor. Entonces es mejor ser exagerados y actuar en exceso que por defecto.
Otras imágenes de IVA positiva, aquí tienen ustedes una IVA positiva densa de borde neto, es una lesión de alto grado. Aquí tenemos varias lesiones de IVA positiva, aquí estas son de bajo grado, ¿no? Posiblemente condilomas. Aquí tenemos más lesiones de alto grado, ven ustedes que aquí tenemos lo que llamamos el blanco sobre blanco, entonces estas lesiones bien densas sobre un epitelio seto blanco más tenue, nos está hablando de que esto es una lesión de alto grado posiblemente y que lógicamente se ve a simple vista. Aquí nuevamente una IVA positiva de borde bien delimitado, sospecharemos un alto grado. Y esta lesión que se nos está metiendo hacia el conducto, ¿no? Entonces también es sospechosa, aunque nosotros pensemos de que aquí es tejido glandular y que puede hacerse IVA positiva, ¿no? Pero por si acaso es mejor que ustedes deriven a la paciente y la manden de regreso. Y este sí es una IVA positiva muy sospechosa de alto grado, no de cáncer, pero de alto grado de lesión preinvasora, porque es un blanco ostra, mate, ¿no es cierto?, de bordes bien delimitados, que está haciendo como tercera dimensión, está sobresaliendo del límite. Entonces estas son imágenes de IVA que son positivas, que ustedes en el momento que las vean, derivenlas sin ningún temor de haberse equivocado. Va a ser con seguridad agradecido por todos los médicos y más aún por su paciente. Entonces, toda paciente sospechosa de que tenga una lesión, ya sea preinvasora o invasora, por cualquiera de los métodos de rastreo, es remitida a los centros de colposcopía. Y este examen de colposcopía debe realizarse por personal bien preparado. Requiere de experiencia, independientemente de ella, es un estudio observador dependiente. Se ha visto de que expertos en colposcopía pueden tener opiniones diferentes acerca de la imagen que tiene cada una de estas lesiones. Entonces es muy dependiente del médico que está examinando. Pero ¿cuál es el propósito de la colposcopía? Localizar la lesión o las lesiones, y estas deben biopsiarse bajo visión colposcópica. Esto se llama la biopsia dirigida y debe tomarse la biopsia estrictamente mirando por el colposcopio, no adivinando, y tiene la otra ventaja de que nos permite ver que a veces el cuello se nos escapa un poquitito a tiempo de morder para tomar la biopsia, nos permite compensar este error y volver a tomar una nueva biopsia del lugar que realmente teníamos que tomarlo, ¿no es cierto? Entonces de esa manera estamos mejorando nuestra probabilidad diagnóstica. Y el examen del cuello uterino con la colposcopia debe ser completo e incluir la vagina superior. Se aplica el ácido acético y se observa. Y después de encontrar las lesiones o las imágenes que hayamos podido ver, le aplicamos el Lugol, que permite mejorar la identificación de la zona que vamos a biopsiar, porque deja de teñir de color caoba las zonas que realmente son patológicas, como lo vamos a ver en un pequeño ejemplo más adelante. En caso de que hubiera alguna duda, podemos volver a limpiar el cuello uterino con ibosulfito de sodio al 5%, el cual elimina toda la tinción café oscura, y volvemos a aplicar el ácido acético para poder recertificar nuestros hallazgos. Y las imágenes que podemos encontrar como anormales pueden sugerir el diagnóstico de una lesión de bajo grado, de una lesión de alto grado o de un carcinoma invasor. Y aquí tenemos entonces una lesión de bajo grado a la visión colposcópica. Ven ustedes estas imágenes satélites que son irregulares, de bordes irregulares, ¿no? Y están muy fuera de la unión escamocolumnar nueva. Esto sugiere la presencia de condilomas, que son lesiones de bajo grado. Ven ustedes con el Lugol como estas mismas lesiones se nos delimitan muy claramente, y son estas las que vamos a biopsiar y no estas otras zonas que no tienen mayor significación. En estos otros casos una lesión de bajo grado también, pero ven ustedes que tenemos un epitelio aceto blanco de bordes mal definidos, no es muy intensa, y lógicamente la verificación con Lugol nos muestra precisamente eso, de que no es muy intenso el yodo negativo, y en consecuencia sugiere lesión de bajo grado colposcópicamente hablando. Por el contrario, aquí vamos a ver de que tenemos una lesión acetoblanca vista al colposcopio, que es de bordes irregulares, ¿no? Y que nos habla de una lesión de bajo grado porque no hay otra lesión aparente. En cambio, en esta otra tenemos también lesiones un poco más aparentes, pero también los bordes son irregulares, por lo tanto nos sugiere una lesión de bajo grado. Aquí tenemos una lesión que es más intensa, más extensa, ¿no? Y que tiene un mosaico muy finito en esta zona, que podría reportarnos una lesión de bajo grado, por lo que está lejos de la unión escamocolumnar nueva.
Si estos mosaicos estuvieran más cerca de esta zona, podríamos hablar de que es sugerente de alto grado. Y en cambio en esta zona tenemos la aparición de la lesión acetoblanca, ¿no? Y un mosaico mucho más grosero acá. Esta misma zona vamos a verla en la siguiente diapositiva. Vean ustedes cómo el mosaico con el lugol se hace mucho más evidente, es un mosaico grueso que lógicamente nos sugiere lesión de alto grado. Igual el puntillado que es grosero se nota a simple vista, no a simple vista con el colposcopio, pero sin la tinción, y lógicamente cuando aplicamos el ácido acético también se ve este puntillado rojo, que lógicamente este sí es un proceso que nos sugiere una lesión de alto grado. Y finalmente los vasos atípicos, que muchas veces sugieren invasión o microinvasión y que pueden tener todos estos aspectos que lógicamente esto ya los califica el colposcopista, no es propósito de esta práctica el que ustedes resulten ser buenos colposcopistas ni malos colposcopistas, solamente lo estamos ilustrando para que tengan un conocimiento. Muy bien, entonces habíamos dicho hace un momento que la unidad de colposcopía y patología cervical tiene la capacidad de hacer la terapia de las lesiones intraepiteliales una vez diagnosticadas y cauterizarlas, conizarlas o hacer una histerectomía en casos seleccionados. Y esa es la forma en la que se hace la conización, la cauterización, la criocauterización se aplica sobre el cuello del útero y este es el cráter de cauterización que queda después de ella. Y la conización que se hace con asadía térmica se reseca en forma de cono el cuello uterino. Con esto hemos terminado nuestra práctica, entonces si ustedes tienen algún aporte, alguna pregunta, la pueden subir a la plataforma y de esa manera vamos a tener nosotros la probabilidad de hacer esta conversación para poder enriquecer más nuestra práctica. Muchas gracias.